A lo que estamos yendo ahora y a lo que nos está llevando el mercado es a ser más relevantes. No a más volumen, sino a más calidad. Si nuestra empresa hasta aquí ha dependido de dos llaneros solitarios, que cada uno tiene su forma de vender y lo han hecho, ¿cómo replicas lo que hacen ellos dos en el resto que tenemos que contratar? Es imposible. La inteligencia artificial va a potenciar al comercial que realmente sea bueno. ¿Por qué? Porque dejará de hacer tareas repetitivas. Va a multiplicar el rendimiento de aquel que se adapte. Pero aquel que no se adapte se quedará fuera. Pues bienvenidos al episodio número 12 de Next E-Commerce, el podcast donde exploramos, ya lo sabéis, tendencias, tecnologías, todo tipo de estrategias que están transformando el mundo del negocio digital, las ventas y el marketing. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Alex Casado, que es un profesional con una amplia trayectoria en ventas B2B, luego nos contará un poco más. Especialista en desarrollo de negocio, growth, ha sido emprendedor, ha creado agencias, las ha desarrollado, ha hecho todo tipo de tropelías para conseguir clientes y actualmente está liderando el área comercial y el partnership de MassLeads, que veremos que es una plataforma increíble que ha venido a diferenciarse en el mercado y hacer que las estrategias comerciales B2B pues tengan otro nivel, ¿no? Esta es una plataforma española, ¿vale? Que quede claro que por eso me llamo Andrés de España, para buscar empresas españolas que estén destacando dentro del mercado y además es de las más innovadoras en la generación de leads, el enriquecimiento de datos y automatización de la prospección comercial mediante inteligencia artificial. Vamos a ver muchas cosas, Alex, ¿vale? Cómo encontrar clientes adecuados, cómo trabajar con datos que realmente sean fiables, cómo aprovechar la inteligencia artificial para vender mejor y, sobre todo, cuál sería el protocolo ideal, ¿no? Al final, todas las compañías hoy en día quieren conseguir clientes. ¿Cuál es el proceso ideal para construir una estrategia de prospección de clientes comercial que realmente sea efectiva actualmente en el 2026 con la que cae, ¿vale? Así que, Alex, bienvenido a Next E-Commerce. Muchas gracias, Andrés. Un placer, ¿no?, de estar aquí contigo. He visto todos los capítulos que habéis sacado hasta el momento. Eres el único. Y nada, me hace mucha ilusión compartir este rato con vosotros, hablar un poco de mis dos mundos, que son los que más me apasionan. Por un lado el marketing y por otro lado las ventas, cómo conectan. Y es un placer. Bueno, pues encantados nosotros igualmente. Además, como sabéis, casi siempre que traemos a alguien es porque hemos contrastado quién es y cómo funciona. En este caso en concreto es que trabajamos con MassLeads. Nuestra estrategia comercial está muy orientada a la obtención de datos cualificados y en ese sentido, pues siempre traemos a gente que está en el terreno. De hecho, esta parte es importante para mí porque mucha gente dice, bueno, es alguien que han contratado, es alguien que ha hecho. La mayoría de las personas que traemos es gente con bastante experiencia, ¿no?, en el sector, ¿no? Entonces, para que sepa un poco la gente qué tipo de perfiles están trabajando actualmente en plataformas como MassLeads o en este tipo de tecnologías, ¿quién es Alex? Más allá del ámbito profesional y de dónde nace. Pues, bueno, yo soy una persona sobre todo muy curiosa. Siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas, entender por qué hay empresas que son muy buenas, algo que hablábamos antes, por ejemplo, que no llegan a desarrollar bien su negocio, o empresas que no son tan buenas pero que tienen detrás un buen empuje a nivel comercial o de marketing, consiguen llegar hasta el final, ¿no? Entonces, quizá por eso, bueno, tengo 44 años, empiezo un poco por lo personal, ¿no? Llevo ahora mismo 5 años viviendo en Malta, por cuestiones de la vida, por mi mujer, y tengo un niño pequeño, 3 años. Soy muy feliz ahora mismo, la verdad. Me gustaría volverme a España, que era lo que hablábamos antes también, pero bueno, sobre todo a nivel profesional siempre me he considerado una persona muy curiosa. Me encanta entender bien cómo funcionan las empresas por dentro. Me apasionan el marketing y las ventas y cómo se mezclan. Yo siempre lo he definido como un todo. No entendía hace años, esto era algo que pasaba antes, cada vez pasa menos, o yo por lo menos cada vez lo veo menos con las empresas con las que me entrevisto a diario, que había una separación brutal entre los objetivos que tenía marketing y los objetivos que tenía ventas dentro de una empresa. Y ahora la verdad es que van de la mano, lo cual es mucho mejor siempre para los desarrollos. Y bueno, soy profesor también, profesor asociado dentro del máster de marketing digital y redes sociales en el CEU San Pablo en Madrid.
Y es algo que me gusta mucho también, enseñar y poder volcar conocimiento a los alumnos. Y es algo que disfruto bastante. Y aparte, como has dicho tú, pues Head of Sales, llevo la relación con los partners también en España y Latinoamérica en Más Leads. Y no paro, o sea, realmente no paro. Y lo que viene, ¿no? Y lo que viene. ¿Cuáles fueron? Porque al final, ¿qué estudiaste? Buena pregunta. No llegué a estudiar una carrera. Yo empecé a trabajar muy joven, por cosas de la vida, y lo bueno es que a lo largo de mi carrera laboral yo notaba que me faltaba especialización. Entonces hice un máster en la época de tecnologías de la venta, relacionado con, ¿cómo se llama esto? Psicología de la venta. Otro de dirección comercial y marketing. Y ahora hace poco terminé uno de marketing digital. Siempre me he ido reciclando y aprendiendo de ventas y demás. Bueno, y en ese camino yo entiendo que porque siempre he visto que lo relacionas todo con la venta, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la venta? ¿Cuál fue tu primera experiencia en una estructura comercial? En una estructura comercial, yo creo que fue con 19 años, ¿no? Mis primeros pasos en la venta, mi padre, esto viene un poco de cuna, también era vendedor, yo creo que el mejor vendedor que yo he conocido, y con 13 años me soltaba. Él vendía una promoción de chalés en Guadalix de la Sierra y llegaba a la hora del bocadillo, media mañana, y decía, hijo, me voy a por un bocadillo y una Coca-Cola. Y yo le decía, ¿y si viene alguien qué? Me decía, pues le enseñas la casa. Me has visto a mí hacerlo 100 veces. Y venía mi padre con el bocadillo que ya le había comprado y las Coca-Colas y me veía a mí, un niño de 13 años, enseñando la casa a unos señores que querían comprar una casa en la promoción. Claro. Y ahí fue como empezó todo, ¿no? Yo creo que ahí ya se dio cuenta él de que no, esto no tenía fin. Luego en estructuras comerciales, ya más mayor, con 19 años, empecé a trabajar en telemarketing. A los 6 meses llevaba un equipo, al año llevaba un departamento entero y luego empecé a llevar diferentes campañas, pues hasta 200 personas en turnos de 24 horas. Ahí me di cuenta de que se me daba mejor, se me daba bien vender, pero se me daba mejor dirigir personas y ayudarles y potenciarles, ayudarles a vender sobre todo. Sí, es curioso porque al no tener 25 años has vivido estructuras comerciales algo más complejas que lo que actualmente se monta, ¿no? Como grandes call centers que tenían una dinámica de funcionamiento, unos KPIs de medición, un funcionamiento. Entonces yo creo que esa es la base, ¿no? Principal, ¿no? Porque a ese modelo de tantos volumen, del volumen, es un modelo precisamente al que realmente hay veces que se tiene que ir porque cuando vas al cliente final y funcionas así, tienes que ir a ese, ¿no? Pero la idea es mayor inteligencia dentro de los procesos comerciales, ¿no? ¿Y recuerdas alguna lección, algo especial que te pasara que recordaras y que dijiste, esto no lo volveré a hacer o esto ha sucedido, pero que realmente te genera un aprendizaje en los primeros años? Sí, sobre todo el volumen. Yo me daba cuenta que para vender más, esto era lo que yo pensaba, ¿no? Lo que a mí me habían enseñado en esos primeros años, que para vender más había que hacer más, había que llamar más, había que contactar más, había que, en la época de calle, ¿no? Cuando no hacíamos todas las reuniones telemáticas y demás, ¿no? Vía videoconferencia, había que conseguir más clientes, había que pisar más calle, había que gastar suela de zapatilla, ¿no? Había que llamar más. Cuando a lo que estamos yendo ahora y a lo que nos está llevando el mercado es a ser más relevantes. No a más volumen, sino a más calidad. Preocúpate por tener una buena calidad en todos los aspectos, ¿no? Define bien cuál es la persona a la que vas dirigida, define bien cuál es tu producto, define cómo ayuda o cómo ataca ciertos pains que puede tener una empresa y a partir de ahí ser relevante. Yo creo que es vital o es como ha ido cambiando el mercado también en torno a las ventas y a todos los datos que podemos recopilar ahora mismo, ¿no? Hablabas de los equipos comerciales que se montaban anteriormente, ¿no? ¿Qué diferencias has observado entre los equipos comerciales que crecen de una forma sostenida y los que se estancan o que llevan a dinámicas en los que no funcionan comercialmente? Porque ahora sabes que muchas startups reciben financiación, reciben inversiones y pues, tienen que multiplicar por 2, por 3, por 4 sus facturaciones y la organización y la construcción de esos equipos
es compleja, porque además tienen poco tiempo para realmente generar arraigo, ¿no? ¿Cómo crees tú qué diferencias ves entre equipos que funcionan bien y equipos que no funcionan tan bien? Para mí es básico tener bien identificado el método que vas a utilizar. Puede ser el que sea, ¿eh? Me refiero a método, hacer algo que sea escalable. Mañana recibimos financiación tú y yo. Y los inversores nos dicen, tenéis que multiplicar por 2, por 3. Por lo tanto, tenemos que contratar gente. Si nuestra empresa hasta aquí ha dependido de 2 llaneros solitarios, y esto pasa muchas veces, que cada uno tiene su forma de vender y lo han hecho, ¿cómo replicas lo que hacen ellos 2 en el resto que tenemos que contratar? Es imposible. Sin embargo, si tú tienes un método, tanto a una persona que se queda atrás porque está haciendo algo mal, como a una persona nueva que vas a contratar, le puedes explicar cómo funcionan las cosas desde cero para que lo haga. Hoy en día le llaman playbook. Me parece genial. Podemos tener un playbook de ventas o podemos tener un método sobre el que trabajar y en el que estructuremos cómo es todo, desde el primer contacto con un cliente hasta si tenemos que hacer 2 reuniones, una de discovery y otra de demo, cómo van a ser, cuáles son las fases, cómo vas a descubrir, cómo puedes ayudar a ese cliente, ¿no? Yo creo que esto es vital, porque una empresa que no tiene método de ventas no es escalable. ¿Y el playbook, cada cuánto crees que se tiene que actualizar? Buena pregunta. Depende de muchas cosas. Depende sobre todo de cuál es la vida o cómo es la vida que tiene tú, en este caso, por ejemplo, nosotros, nuestra plataforma. Si vas sacando nuevas herramientas que entran dentro de la plataforma, eso hay que actualizarlo. Si ves que estás dando con nuevos mercados que antes no tenías contemplados, te ponía un ejemplo antes. Nosotros estamos trabajando ahora mismo, por ejemplo, con empresas tradicionales de logística, en las que les genera un efecto wow ver que pueden llegar a ciertos contactos de una forma sencilla, ¿no? No teníamos identificadas este tipo de empresas, ahora las tenemos identificadas, hay que adaptarse a cómo son ellos, sus necesidades, sus problemas, sus pains y cómo los solucionamos. ¿Pueden ser comunes a las de otras? Sí, pero es un mercado nuevo, es una estructura nueva a la que tienes que ir, entonces a lo mejor el decisor de este nuevo mercado es un decisor diferente que no tenías hasta ahora identificado, ¿no? Y bueno, nos hemos vuelto metafísicos así de pronto, ¿eh? Pero sí que me gustaría que contaras qué es MassLeads, qué es la plataforma de MassLeads, porque hemos dicho, bueno, es el Partnership Manager, el fundador y el comercializador, pero ¿qué es MassLeads exactamente? Vale, MassLeads es una plataforma que lo que hace es entregar al cliente datos validados y verificados, nominales y corporativos. Es decir, tú puedes buscar, entre comillas esto, porque a lo mejor no lo encontramos, cualquier contacto de cualquier persona en cualquier parte del mundo que sea laboral, ¿vale? Puedo darte desde el email corporativo al teléfono. Podemos vitaminar prospecciones que hagamos, es decir, ¿esta empresa está creciendo? ¿Cuánto ha crecido en el último año? ¿Cuál ha sido o está vendiendo? ¿Tiene un e-commerce? ¿Cuántos productos tiene en el e-commerce? ¿Vende a través de marketplaces? ¿En cuáles? Pues mira, vende en Amazon, vende en Fnac, vende... Todo esto lo podemos identificar, ¿no? Aparte, hace aproximadamente 1 año y medio creamos también dentro de la plataforma el primer copiloto de ventas para mercados B2B en español. Yo siempre digo que el copiloto de ventas es como darle superpoderes al equipo comercial o esteroides, ¿no? Porque los dopas. O sea, le dices, ¿a quién tiene que llamar? ¿Por qué le tiene que llamar? ¿Cuál es el contacto de esa persona? Más fácil no puede ser, ¿no? En el sentido de que esa persona, ese comercial, que este es el objetivo último de MassLeads, deje de hacer de investigador privado y le devuelvas tiempo al departamento de ventas, a la venta. Si yo te devuelvo un 40% de tu tiempo en el que tú estás buscando leads, en vez de llamándolos, ¿qué es lo que pasa? Aumentas la productividad, aumentas el beneficio, el número de ventas, conversaciones relevantes con personas importantes. Entonces, el objetivo al final es devolverle tiempo a los departamentos de ventas para que vendan más. Sí, yo creo que hay una parte de ineficiencia brutal en el segmento comercial. Es decir, mucha gente, como tú decías, cuando montas una empresa y la llevas a determinado volumen de facturación, 2 llaneros solitarios, me ha encantado ese concepto, y también 2 llaneros solitarios, haces bien el trabajo, de forma orgánica te llegan clientes,
tienes tus propios referenciadores, cuanto más te relaciones como fundador, pues más consigues resultados y eso te lleva a determinado punto. Pero para realmente poder subir hacia un nivel superior, tienes que contar con una metodología. La metodología de trabajo, y ahí sí que lo tenemos que tener claro, ahí pues la tecnología te puede ayudar en determinados conceptos, pero hay una parte pura de psicología comercial, de entender quién es tu cliente. Esa parte, sí es cierto que Más Leads es una herramienta hiperpotente para, pues, si tienes claro quién es uno de tus clientes, Más Leads empieza a abrirte clientes similares a ellos, clientes parecidos, gente que estés prospectando, porque la gente, hay una de las cosas que pasa con los comerciales que creen que conocen a todos los clientes. ¿Vale? No sé si te ha pasado alguna vez, Sí. pero no, ya es que hemos repasado la base de datos de todos los clientes, ya los tenemos súper claros, ¿no? Y la realidad es que no, es que hay miles de clientes que no conoces y que podrías conocer y que tienen todas las características para poder ser buenos clientes, ¿no? Y yo creo que herramientas como Más Leads le dan más tiempo al comercial para hacer lo realmente importante y es focalizar. O sea, focalizar en el discurso comercial, focalizar en la relación comercial con las personas, pero tener claro quién es su cliente potencial y no ir disparando conforme le llega una noticia, sale un ranking de las mejores empresas de no sé qué, porque al final es lo que yo digo, es decir, esos son los borregos comerciales, hay un montón, es decir, gente que no es comercial. No, pueden ser incluso buenos comerciales, pero no tienen metodología de foco para atacar a los que tienen que atacar, ¿no? Entonces, porque muchas empresas tienen un gran producto, un gran servicio y un equipo súper preparado, pero siguen teniendo enormes dificultades para generar las oportunidades comerciales cuando tienen que crecer, cuando ya no viven del primer proceso, ¿vale? Las referencias, etcétera. De las referencias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el principal error que siguen cometiendo las empresas cuando hacen prospección B2B? Yo creo que es sobre todo no identificar bien a quién atacan, ¿no? Ha dado un punto importante que es qué es lo que pasa cuando queremos escalar un negocio o cuando queremos crecer en ventas, crecer en facturación y cuál es ese siguiente paso, cómo hacerlo. Eso hay que empezarlo, en algún momento hay que empezarlo. ¿Por qué? Porque vas a acabar de trabajar las referencias que tienes, etcétera, ¿no? Entonces, el principal problema, yo creo, es no identificar bien ese proceso desde el principio. Y ahí es donde empiezan a surgir luego los llaneros solitarios, ¿no? El que vende bien pero tiene su método, el otro, cuál de los métodos es el válido. Entonces, identificar bien a quién atacar, cómo atacarle, qué le resuelves, cómo le ayudas y un método de venta que sea escalable, eso es un problema muy gordo que hay muchas empresas que no tienen. Lo que te decía en un principio, para mí, seguramente sea el motivo que yo he visto por el que más empresas no han llegado a donde podían haber llegado, porque no era escalable algo que estaban haciendo. Sí, de hecho, hay comerciales de todo tipo. Hay gente muy buena al teléfono, hay gente muy buena con las relaciones que tiene personales para poder moverse, hay gente muy buena en LinkedIn, que yo flipo, pero sí, hay gente muy buena que es capaz de agendar una reunión en LinkedIn a través de distintas comunicaciones, hay gente muy buena por correo electrónico. Entonces, al final es cómo conjugas todas esas capacidades que tiene cada uno de ellos en un modelo que efectivamente es lo que tú dices. Es decir, al final si tú quieres vender 10 veces lo que vendes, no hay otra forma de hacerlo que tener más comerciales y seguir un método. O sea, porque no hay otra forma. O sea, podríamos contar que sí, que de pronto llegan, sí, puedo atacar a clientes más grandes, que me dan servicios más grandes, pero si tienes un producto, un servicio montado con una infraestructura y con una capacidad de dar un servicio, pues ya puedes inventarte. Eso de subir los precios normalmente está muy bien para los de marketing, ¿sabes? Pero para los de ventas dicen, ya, claro, sí, sal a la calle y cuéntaselo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, yo creo que esa parte en la que todo el mundo dice que es afilar el hacha, ¿no? O sea, ese concepto de afilar el hacha, que ha sido esa parte de prospección o de definir realmente a qué tipo de clientes vas, ¿no? Y ahí se utilizan muchos filtros, ¿no? Yo creo, Alex, que, por ejemplo, vuestra herramienta tiene un filtro, los filtros diferentes que tienen, es eso, lo que tú decías, ¿no? O sea, en qué rango de facturación se encuentran, ¿no? Porque ahí hay una dificultad con el tema de la facturación que es importante y es lo que tú comentabas. Es decir, alguien puede estar en una facturación de 10 millones hoy y dentro de 2 años de 20.
¿vale? O de 30, Ujú. ¿vale? Entonces, hay que fijarse por otras señales, ¿no? ¿Cuáles son las señales que tú crees que son importantes para detectar que una empresa está en proceso de crecimiento y de contratación? Vale. Precisamente cada empresa, en ese sentido, busca un tipo de señal. El problema que tenemos hoy en día, por ejemplo, es que hay tanto dato que organizamos bien el dato y sabemos qué es lo que queremos y cómo queremos ese dato, o esa crisis que hay de dato puede ser un problema, ¿no? Entonces, ¿qué señales son las que tú necesitas? Va en función a qué es lo que busques, ¿no? Por ejemplo, para nosotros una señal buena es si alguien está aumentando su departamento de ventas. Ya, pero yo no vendo recursos humanos o servicios que le pueda ayudar de recruiting o etcétera, ¿no? Ya, pero si aumenta el departamento de ventas, esta empresa necesitará datos, necesita vender. Si ha obtenido una ronda de financiación, exactamente igual. Tiene detrás un peso, como hemos dicho antes, y le van a obligar a hacer una facturación por 2, por 3, por 4, en función a la financiación que haya recibido. Si está aumentando el departamento de marketing, si ha crecido. Todo eso se puede identificar. Nosotros, por ejemplo, dentro de la plataforma, tú puedes vitaminar los listados que sacas, ¿no? Es decir, yo voy a empresas en España que tengan más de 50 empleados que se dediquen a marketing digital y hablo con CEOs, CMOs y directores comerciales. Y extraigo un listado de 1000 registros. ¿Esos 1000 registros los voy a llamar a todos? No. Voy primero con las vitaminas. ¿Cuál está creciendo? ¿Cuál está contratando? ¿Cuál ha recibido financiación? Y me voy a basar en esos primero, porque esos van a ser con los que consiga un resultado de una forma rápida. Pero es relativamente sencillo obtener diferentes señales. Lo que tienes que saber es qué es lo que quieres buscar. ¿Qué tienen en común? Y esto es un ejercicio que no hace mucha gente, pero ¿qué tienen en común todos los clientes que ya tengo? ¿Por qué me compran? ¿Cómo les soluciono yo ese problema, ¿no? Que ellos tienen? Y a partir de ahí, viendo tus clientes de forma interna, sabrás cómo conseguir nuevos clientes y en qué fijarte, en qué señales. Sí, yo creo que esa parte, efectivamente, es decir, ¿cómo son los clientes que ya tengo? ¿No? Es fundamental porque esos son los más fáciles de reproducir porque son los que estás acostumbrado a gestionar, son los que estás acostumbrado a saber sus necesidades y a realizar la prospección, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental. Y luego lo que hablábamos, es decir, vale, saca un listado, me saca un listado vitaminado, pero claro, hay que tomar decisiones. Es decir, ¿a quién le ataco? ¿Me salen 1000? No tengo ni fuerza física ni real, ni aunque venga aquí a automatizar correos electrónicos, porque la realidad es que lo que tú quieres es una reunión con alguien Sí. que realmente tenga la necesidad o tenga la problemática a resolver, ¿no? Entonces, de esos 1000, por ejemplo, nosotros internamente siempre llegamos a una base en la que decimos, hay 100 por cada cliente, por cada comercial. Y yo de esos 100 lo necesito saber todo. Es decir, necesito saber que elijas de esos 100 cuáles vas a atacar, cuál va a ser tu prioridad y en qué momento. Bueno, esto puede, Andrés, es que esto puede suceder o no suceder porque puede ser que me cojan el teléfono, o sea, da igual, hay 100. O sea, 100, no has tenido tantos amigos en tu vida, ¿vale? Pero la realidad es que sí que hay que hacer que esa base de datos final que aparece y que tiene filtrada con determinadas señales, tú como comercial tomes las decisiones de decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Y ahí quiero que entremos en la parte del protocolo perfecto. Es decir, porque todas las compañías al final pueden tener herramientas para extraer datos, pueden tener herramientas para cualificarlos, pero ¿cuál sería un poco el protocolo perfecto para una prospección? Voy a hablar B2B, ¿vale? Vale. Porque lo hablábamos, es decir, hemos coincidido en una cosa, nos encanta el B2C, pero, señoras y señores, los negocios B2B son mucho más para nosotros interesantes, las palancas que ejecutas son más rápidas, no sé qué opinas tú acerca de ello. 100%. Además, hay algo que te he comentado antes que a mí me lo dijo un cliente y se me quedó en la cabeza, ¿no? Y es que las grandes ligas o las mejores ligas se juegan en B2B. Los presupuestos son más amplios. Puedes mover palancas que haces que enseguida pases de no estar facturando a estar facturando. Identificar diferentes cosas que hacen que el negocio de repente empiece a funcionar, ¿no? A mí hay algo muy curioso que te contaba antes, que es que en la universidad
Yo cuando llego el primer día con ellos, normalmente doy 5 o 6 días, 5 o 6 clases diferentes. Siempre les pregunto por qué están aquí, qué es lo que quieren sacar y cuál es su objetivo, qué quieren ser cuando salgan del máster, ¿no? En 4 años no conozco a nadie que me haya hablado de trabajar en un negocio que sea B2B. A nadie. Y todos se están preparando para ser directores de marketing, ¿no? Es ese, la mayoría, el objetivo es ese, ¿no? ¿De qué? De diferentes cosas, pero nadie habla de B2B. Entonces creo que es muy importante esa parte de democratizar más cómo funcionan los negocios B2B a nivel marketing y que la gente entienda qué puede hacer dentro de la dirección de marketing o trabajando en un departamento de marketing para una empresa que opera en un mercado B2B. Sí, de hecho, en el registro de empresas que facturan entre 100 y 300 millones de euros, el 80% de las compañías son B2B. Son B2B. ¿Vale? Y es curioso, es decir, debería haber másters verticales de B2B, porque o sea, siempre decimos lo mismo y es que para entender muy bien qué estrategia o qué marketing tienes que hacer en B2B, tienes que entender un concepto y responder a la pregunta de ¿por qué yo, por contratarte a ti, voy a ganar más dinero yo? Y parece que es muy racional y muy en lógica todo, ¿no? Puedes hablar del precio, el servicio, las devoluciones, la forma de pago, todo esto es súper racional, pero efectivamente también hay una carga de marketing importante en la notoriedad de la marca, la presencia, lo que dicen los demás clientes, los contenidos, las capacidades que le das a tu propio distribuidor de vender ese propio producto, o sea, tiene palancas muy potentes, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos una empresa B2B, ¿vale? Por ejemplo, una empresa SaaS. ¿No? Una empresa SaaS tecnológica o de servicios B2B te contrata mañana para diseñar desde cero su estrategia comercial. ¿Vale? ¿Cuál sería el primer paso que darías? Mirar los clientes que ya tiene. Esos clientes que han comprado, por qué han comprado, qué tienen en común, a qué sectores pertenecen. Por ejemplo, nosotros en nuestra solución podemos trabajar con casi todos los sectores mientras que operen en mercados B2B, ¿no? Empresas grandes, multinacionales, pequeñas, medianas, startups, lo que tienen en común es que necesitan datos 100% validados. Perfecto, ya tengo algo. Vale, entonces no te buscas efectivamente el punto en común, ¿no? Es decir, el ICP que estamos hablando o eso es otro tema. Luego defino Vale. el ICP. El primer paso, ¿qué clientes tengo y qué tienen en común? Eso es. Y luego ya defino el ICP. El Ideal Customer Profile, que lo que es bajar a tierra la persona ideal por tamaño de empresa, función que desempeña, qué problema tiene, cómo lo solucionas, porque tú puedes estar solucionando el mismo problema en sectores diferentes, pero a lo mejor duele de forma diferente y hay que explicarlo. Y aquí viene ya un poco la filosofía de lo que es la venta moderna, ¿no? Bueno, yo en la parte de ICP la vemos reflejada claramente, es decir, cuando le estás hablando a un CEO, le afectan determinadas cosas, cuando hablas con el de marketing, le afectan otras, cuando hablas con el departamento comercial, le afectan otras, y cuando hablas con el financiero, le afectan otras completamente diferentes. Y muchas veces con la persona que hablas no es la que tiene el presupuesto, ¿no? Hay muchas veces que según qué plataformas o demás, el problema lo tiene el director comercial y el presupuesto depende del departamento de marketing, que tiene otras ideas, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta, pues eso, quién puede ser tu ICP y luego diferentes variables, ¿no? Que sería un poco lo siguiente, pues el sector, tamaño, qué tecnologías utilizan, número de vendedores, etcétera, ¿no? Cosas que al final lo que te van a ayudar es a saber que tu herramienta, la adquisición de tu herramienta o de tu plataforma va a ser, el acogimiento de esa adquisición por parte de la empresa va a ser mucho mejor en empresas que tengan un equipo comercial de más de 3 personas. En empresas en las que haya SDRs, en empresas que utilicen tal tecnología, en empresas que tengan un problema de data o que tengan más de 30 años trabajando con una base de datos de más de 78.000 registros en su CRM completamente inservibles. Porque un CRM por definición Es antiguo. y desde la primera semana ya no está actualizado. Ya va a haber alguien que se va
a ir a otra empresa, o que ha cambiado de teléfono, o que ha cambiado de puesto, o lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los puntos, por ejemplo, que puede solucionar bien es esta parte de cómo dentro de mi propio CRM puedo buscar nuevos responsables, incluso para poder trabajar en las cuentas que ya tenía identificadas, ¿no? Vale, entonces tenemos claro. Identificamos mis propios clientes, qué tienen en común, defino el ICP, genero ciertas variables que me generen segmentaciones del mercado que no sean obvias, ¿vale? Eso es. Identificamos a los decisores, que no tienen por qué ser la gente que nos escuche por primera vez, es decir, a lo mejor nuestro mensaje le llega a alguien, pero que realmente no tiene... hay decisores de presupuesto y decisores de ejecución, ¿vale? Luego, y el tema de las señales de intención, ¿Vale? ¿cómo las puedo ordenar? Si yo, por ejemplo, sé que una empresa ha entrado en mi página web, yo no conozco esta empresa, pero puedo identificar a la empresa. Esta empresa ha estado navegando y ha visto 7 páginas de mi página web. Una de ellas ha sido la página de planes. Otra ha sido la página de clientes. Otra ha hecho en total un 70% de scroll. Y ha estado 1 minuto. Ostras, para mí, por ejemplo, es una intención clara de compra, ¿no? Ha ido a planes, tiene interés. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un tema, por ejemplo, que el 95% de las personas que entran en tu web o en la nuestra no te van a escribir un formulario de contacto. ¿Por qué? Porque en ese momento les entra una llamada. Porque en ese momento reciben un mensaje, un correo que tienen que contestar. Porque les llama a alguien en interno, por lo que sea. Y no van a rellenar ese formulario. Y estamos acostumbrados a que cada vez más los formularios no generen fricción, sean 2 o 3 líneas. Ok, pero no lo rellena. ¿Qué es lo que sucede si tú identificas a los posibles decisores de esa empresa y les mandas un correo a todos, sencillo? Oye, he visto que habéis entrado en mi web. Si necesitáis algo, aquí estoy. Soy Alex Casado, de Más Leads. Pues muchas veces hay uno que levanta la mano y dice, he sido yo, oye, quería ver esto y esto y esto. ¿Cómo podemos solucionar esa parte de intención de compra? Tú puedes darle un rating. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos dentro de la plataforma. Identificamos qué empresas han entrado, cuántas páginas han visitado, qué páginas han visitado y dónde está ubicada la persona que ha entrado en tu web. La empresa puede ser de Madrid. Si la persona está ubicada en Barcelona, tendrás que buscar en Barcelona. No se puede identificar a la persona como tal, por ejemplo, porque está prohibido, pero puedo machear la IP de la empresa. Entonces, eso al final me ayuda a saber qué personas pueden haber entrado dentro de mi página e intentar ayudarlas, ¿no? Si tú no vienes a mí, yo tengo que conseguir llegar a ti. Vale, ¿y cómo debería construirse ese proceso moderno, ¿no? De outbound, como tú dices? Porque esta parte que tú mencionabas de saber quién ha entrado dentro de tu página, esa parte es inbound, outbound, ¿cómo es? Vale. La persona puede haber entrado por inbound. Perfecto. Imagínate, a mí me gusta mucho escribir en LinkedIn. Alguien ha visto un post mío, se ha metido a ver quién soy, ha acabado en la empresa porque algo le ha resonado, pero no ha rellenado el formulario. Ok. La diferencia entre el outbound y el inbound es que uno empuja y el otro atrae. Esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, yo con inbound te atraigo, tú vienes. Y ahora, una vez que estás dentro, te tengo que empujar y acompañarte. Has entrado, no has rellenado el formulario y yo desbloqueo tu email, tu teléfono, te llamo, te escribo. Ahí estoy haciendo ya outbound. ¿Es bueno que estén juntos? Yo creo que sí. Sí. Para mí deben convivir. O sea, una estrategia sana se compone de diferentes tácticas. Y dentro de esas tácticas, cada una puede tener subtácticas, ¿no? ¿Qué es lo que haces en outbound? ¿Llamas? ¿Email? ¿LinkedIn? Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué haces en inbound? Post en LinkedIn, tienes tu propio blog, haces podcast. O sea, todo eso al final atrae. Y luego tienes que acabar de definir empujando tú, ¿no? Acompañando al cliente. Sí, a ver, yo lo que tengo claro es que como vamos narrando, cada vez son más cosas. Es decir, cada vez defines muy bien el cliente, te fijas en quién está. No lo hemos dicho, pero vamos en un caso, el protocolo ideal,
qué peso, o sea, son muchos detalles, ¿no? Entonces, ahí la tecnología y la automatización tendría que ser una de las bases, ¿no? Entonces, ¿qué peso tendría cada una de estas fases para ti? ¿Vale? Vamos a poner del 1 al 10 y así lo vemos, ¿vale? Vale. La parte de definición del ICP, Es vital. vital. Si, yo te diría 40, un 30%. Vale, Si hay fallas, todo lo que viene detrás arrastra. correcto. Construcción de base de datos, Un 20%. el enriquecimiento de la misma. Podríamos hablar, no sé, de un 15%, por ejemplo. Y generar un scoring de cliente, ¿eso es tan relevante? Un 10%. Luego, personalización. Es que es muy, muy importante también personalizar. Pero yo cada vez estoy viendo más personalización que tiran a la parte humana, o sea, gente que te está contactando y te dice, oye, yo veo que tú vives en Alicante, pues estuve en el Humano el otro día y no sé qué, no sé cuántos. Y tú dices, lo primero que intentan es personalizar un mensaje en base a criterios como más globales, pero también a veces aciertan en cosas. He visto que juegas al pádel, o sea, y me quedo loco, ¿sabes? Entonces, personalización, ¿crees que en el grado de CTR y respuesta es importante? Por supuesto. O sea, yo te daría un 15%. La personalización es vital. Porque yo lo que hago con la personalización es que a ti te resuene, que te pares y leas el resto. Sí, o sea, sí. Esa es la idea. Automatización. Es súper importante automatizar. Lo que pasa es que viendo todo lo demás, al final el peso que le daría sería menor que un 5%. Seguimiento. Es muy importante el seguimiento. Muchas veces se nos escapan los clientes porque hemos hecho bien todo el proceso y soltamos. Y llega ese momento en el que soltamos. O sea, te voy a decir uno de los consejos. Venga, pero que digas, te conozco, la verdad es que erais buenos. Y dices, pero no me has contado. Y es que a lo mejor no había, simplemente es que ha habido alguien que ha soltado en un momento y no debería soltar, ¿no? A mí un consejo que me daba mi padre sobre ventas, él hacía esgrima cuando era joven y decía que el florete es como un pajarito. Si lo coges muy fuerte, lo ahogas. Si lo coges muy flojo, se escapa, ¿no? Pues en la venta pasa exactamente igual. Tienes que tener en cuenta el timing en el que está la otra persona, pero no soltar. Porque si sueltas, seguramente dejas de tener esa parte de seguimiento que es vital, es clave. Todo lo demás lo has hecho. Sí. Y luego, sí que me gustaría hablar de un punto fundamental y que me gustaría que lo dejáramos súper claro con respecto a la protección de datos. Sabes Vale. que la RGPD, la PDP, no sé qué, entonces es un tema complejo, ¿no? Lo tenemos claro. Porque ¿qué dice la ley al respecto de las bases de datos? ¿Y qué dice acerca de cómo poder cumplir la ley y conseguir nuestro objetivo al mismo tiempo? La ley marca, la ley es muy, muy estricta, sobre todo en B2C, ¿no? Y es un poco menos estricta en la parte B2B. ¿Por qué? Y esto es sencillo. Hay dos tipos de responsabilidades. Una, de quién es el dato, cómo está almacenado, vamos a decir, ese dato, cómo se ha recopilado, de dónde ha salido ese dato. Esa es la responsabilidad sobre el dato. Por ejemplo, nosotros con la plataforma somos los responsables de los datos que entregamos. Y la otra es, ¿por qué contactas conmigo? Porque no hay un consentimiento previo de contacto, ¿no? Y ahí viene también la parte de la relevancia, ¿no? Ser relevante, ¿vale? ¿Cómo hilamos todo esto? Vamos a la segunda parte, que es la más compleja. Yo contacto contigo, Andrés, además, hecho 100% real. Cuando yo contacto contigo en 2024, te llamo por teléfono y te pillo en el coche yendo a algún lado y me dices que llame y hable con una persona de tu equipo. Ok, ¿por qué te llamo a ti? Yo no te llamo a ti porque seas Andrés. Yo te llamo a ti porque tú eres el CEO de 3Digits. Te llamo por tu cargo en la empresa y yo no te llamo para venderte nada. Te llamo para contarte que estamos trabajando con agencias, que estamos haciendo una serie de cosas, que si crees que puede ser interesante, nos podríamos ver y a partir de ahí avanzar un poco más y si podemos colaborar, encantado de echaros una mano. ¿Dónde está el problema aquí? En que yo contacte contigo para ponerte al día sobre algo que puede ser interesante para ambas partes. Yo no veo problema, sinceramente. No lo veo. No, yo tampoco. No, o sea,
sinceramente, esa gente que cree que le estás contactando personalmente, me parece súper curioso, ¿no? Porque que alguien piense que le estás llamando a él personalmente no, o sea, en la motivación no eres tú, ¿sabes? Ni tu cara. O sea, realmente es porque estás en una empresa que puede ser que tengas interés en resolver un problema que da la casualidad de que nosotros lo resolvemos sin intentar vender directamente, porque muchas veces un buen comercial no llama para vender, llama para saber. O sea, para conocer la situación de una compañía, ¿no? Entonces, yo siempre digo, o sea, que al final no es para... O sea, un comercial no llama para hacer amigos, llama para descubrir cosas, ¿no? Que es la base principal. 100%. A partir de ahí, surge una conversación interesante, nos reunimos y trabajamos juntos. Genial, perfecto. O sea, yo lo que veo realmente es que tienes que ser relevante. Y te pongo un ejemplo que pone Antonio, nuestro CTO. Si tú llamas vendiendo tuercas para aviones a alguien que fabrica tractores, no estás siendo relevante, no has hecho una buena investigación, estás haciéndole perder el tiempo. Eso es spam, ¿no? Spam, ¿cuántos correos recibes en tu bandeja todos los días? ¿Cuáles son relevantes? ¿Por qué abres un correo? Porque hay algo que te resuena, porque te habla a ti, porque personaliza lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un punto muy importante que es, no todo vale, hay que ser relevante, pero ¿qué dice la ley? Si es algo que sea de interés para ti, yo puedo utilizar el contacto en frío para hablar contigo acerca de algo por tu puesto en la empresa. Básicamente es esto. Y aquí habrá mucha gente que no estará de acuerdo. Que no estará de acuerdo, sí, sí. No, de hecho, es lo que comentaba, ¿no? En Más Leads hay muchos contactos de gente y están los móviles, los correos electrónicos, los perfiles de LinkedIn y llamas y muchas veces te dicen, no, es que este es mi móvil personal, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues perfecto, pues dame, si quieres te llamo al profesional, porque la verdad es que lo que quiero hablar contigo es de tu empresa, ¿vale? Entonces, es fundamental que entendamos eso también como profesionales, ¿no? O sea, nadie se actualiza del aire. Es decir, y si todo el mundo pretende actualizarse de las formaciones que reciben en las empresas, señoras y señores, bienvenidos a la realidad, pero ni de coña os vais a actualizar con eso. Uno se actualiza encontrando nuevos proveedores, asistiendo a eventos, a demos, a webinars, viendo experiencias de los demás. O sea, cuantas más relaciones generes a nivel profesional. No sé si es que ahora con las dinámicas del espacio, respetar el tiempo de las personas y todo esto, a lo mejor es esa dinámica, ¿no? Pero yo creo que la ley efectivamente deja un espacio abierto en ser relevante cuando contactes con alguien, ¿no? Y apórtale valor y contacta de forma profesional, ¿no? Que es un poco el gran concepto que hay que tener, ¿no? Bienvenido al mundo de los negocios. O sea, es que... Ni toda la vida, ¿no? Es que realmente debe ser así, ¿no? Es que a mí lo que más me sorprende, ¿no? Muchas veces es que esa propia gente que demoniza el contacto en frío trabaja en empresas que hay equipos comerciales que hacen contacto en frío. Y que tienen trabajo porque esa gente vende cosas. Eso es. Entonces, yo creo que bien hecho no le puede molestar a nadie. Siempre molestas a alguien, ¿no? Pero no le debería molestar a nadie, porque creo que es completamente necesario. Al final hablábamos antes, al principio, de que llega un momento en el que tus referidos se acaban. Sí, tú tienes que escalar tu negocio. Sí. No es lo mismo mandar 5.000 correos sin contexto que mandar 500 con contexto, siendo relevante, sabiendo que puedes ayudar a una empresa con tu producto, con tu servicio. Son negocios. Sí. Y si es bueno para ellos, al final va a ser bueno para ti también. Bueno, pues vamos a hablar también de lo que has comentado precisamente, que dices, bueno, la gente tiene sus CRMs y trabaja sobre el CRM, pero la realidad es que el CRM por definición es estático. O sea, sí, lo puedes actualizar, pero depende de una actualización manual, dependiente de la gente, dependiente de que vuelvas a contactar, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría hablar de la calidad del buen dato, ¿vale? Entonces, porque todos hemos recibido correos electrónicos de gente que nos dice, te vendo la base de datos de todas las empresas de Uruguay, ¿vale? O cosas de ese tipo.
y al final compras una base de datos estática que no tiene mucho sentido. Esto Páginas Amarillas lo entendió hace tiempo y en ese sentido sí que es importante saber un poco cómo puedes mantener una base de datos de verdad con buen dato, actualizado y funcionando. ¿Cómo lo hacéis vosotros en Masleads? Nosotros, por ejemplo, tenemos una opción en la que tú puedes conectar tu CRM y actualizarlo cada semana, cada 3 meses, cada mes, como tú quieras, ¿no? Ahí lo bueno que tienes es que tienes todos los datos y te va a validar aquellos que sigan en activo. Entonces siempre vas a mantener vivo el CRM, lo cual es súper positivo. Si tú a tu lista de contactos les envías newsletters, noticias, etcétera, al final es genial, es súper positivo, ¿no? Y en mantener vivo ese CRM es algo que no debería ser complicado y que al final ayudaría bastante a las empresas a obtener mayores ingresos a través de los propios clientes que ya tienen dentro de él. ¿Y cómo lo hace Masleads? Para que ese dato sea un dato activo de correo electrónico o de teléfono o de ¿cómo lo hacéis? Conectas tu CRM a través de o bien de las nativas que tenemos, HubSpot, Salesforce o demás, o si no a través de la API. Y lo que hace es en el momento validarte y verificarte el dato, lanzar señales para saber si ese dato es correcto, si no es correcto y hay uno nuevo te lo entrega. Si no es correcto te lo dice, si no te entrega uno nuevo no te lo cobra, por ejemplo. Pero ya sabes que esa persona no está en activo ya en esa compañía. Entonces tú puedes identificar si esta persona ya no está en esta compañía y ahora de repente tengo de las 78.000, tengo 1.000 empresas huérfanas, voy a buscar los nuevos responsables de estas empresas. Eso es otro punto relevante. ¿Por qué? Porque lo que consigues es identificar a nuevos posibles compradores dentro de las empresas con las que has estado en contacto ya. Sí. Y una forma muy fácil de entrar en una empresa es, oye, estuvimos hablando en el pasado, he visto que tú eras el nuevo CMO de esta compañía, me gustaría enseñarte un poco qué es lo que hacemos porque creo que podemos ayudaros en este punto. Ya está, ya lo tienes. El interés captado. Sí, yo creo que ahí la base principal es porque queda fatal cuando llamas a un sitio y la persona ya ni está o está en otra empresa. Solo te digo eso, ¿sabes? Otra. Bueno, pues vamos a la parte así como más de ahora, que es la IA. Ya lo sabes tú, que te voy a contar de qué va el futuro, pero el futuro de la prospección comercial, sí es cierto que la IA sin datos, oye, pues no funciona, es lo que tiene, ¿no? Entonces, cómo la inteligencia artificial realmente está transformando a los equipos comerciales, que yo antes coincidíamos, ¿no? Es decir, que los comerciales no van a desaparecer, los buenos comerciales nunca van a desaparecer porque hay una inteligencia de negocio, una inteligencia de conocimiento de la persona con la que tienes que trabajar, cómo lo tienes que tratar y esa parte estamos convencidos de que va a funcionar. Hemos hablado de que hay gente que pone a responder los correos electrónicos ya a las IAs, ¿no? Y sinceramente yo no creo en entregarse así al destino, ¿no? Con eso. Pero ¿cómo crees tú que está impactando ahora mismo la IA en los equipos de ventas? O sea, ¿les produce mucho miedo o crees que realmente los está potenciando? Hay gente que tiene mucho miedo con esto, ¿eh? Se va a perder el trabajo, ¿no? Cuando yo creo que no es así, que lo que tiene que estar es dispuesto a seguir formándose. O sea, yo por mí, en mi trayectoria, en mi bagaje, no puedo quedarme atrás. Necesito seguir formándome. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a potenciar al comercial que realmente sea bueno. ¿Por qué? Porque dejará de hacer tareas repetitivas. O sea, si tú, lo que hablábamos antes, con 4 clics consigues 500 registros, los vitaminas y tienes 200 empresas que ves que están en momento de compra, de repente, en 2 minutos, tienes 200 posibles clientes que puedes atacar esta semana, ¿no? Eso antes era imposible. O sea, hace años yo hubiera llamado a 3 leads y hubiese dicho, buenos días, ¿puedo hablar con el gerente? Tal cual. ¿Por qué? Porque no sabía ni tu nombre, ni quién eras tú, no sabía nada de ti. Y así es como se hacía antes, ¿no? Yo ahora, antes de llamar aquí, sé quién eres tú, sé qué hacéis, a quién vais dirigidos, quiénes son tus clientes. Incluso puedo saber hasta la facturación, el número de empleados que tenéis, cuáles son los mercados que trabajáis, por qué. Y todo eso potencia al comercial. Todo eso ayuda al comercial. Sí es cierto que hay tareas repetitivas
que puedes poner a una IA a hacer. ¿Responder un correo? Para mí no. No deberías, ¿no? Para mí no. Menos si es un cliente o si es un proveedor. ¿Y qué herramientas estáis combinando con Más Leads? Porque seguro que muchas herramientas se combinan con Más Leads para utilizarse, que tengan IA y que creas que están funcionando bien a nivel de prospección. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con diferentes plataformas que hacen envíos, a través de las cuales generamos listados. Con esos listados los enriquecemos, los vitaminamos y hacemos campañas. En estas campañas de outreach por LinkedIn o campañas de call email, utilizamos herramientas que ya trabajan con inteligencia artificial. Hemos hablado antes, por ejemplo, de Walid, Instantly, Smartlead. O sea, hay muchas herramientas que lo que tú puedes hacer es meter un primer paso, un primer mensaje, segundo mensaje, hacer un flujo, un workflow que sea omnicanal. ¿Para qué? Para cuántos toques tengo que dar a una persona antes de hacer una llamada y que la llamada ya no sea fría, que sea templada. ¿Por qué conozco a Alex? Porque Alex te ha pedido conexión por LinkedIn, te la ha agradecido, te ha mandado un segundo mensaje, no le has contestado, te ha mandado un correo, no lo has visto o no le has contestado, pero ya estoy en la bandeja de entrada. Te he mandado el segundo, no me has contestado. Y ahí llega mi llamada, después de 4 toques por diferentes canales. Entonces, hay una parte que puedo automatizar, que es el envío, los mensajes, todo este workflow, pero la llamada la hago yo. Ojo con esto, que cada vez están saliendo más herramientas. Esto es una de las cosas que te quería hacer la llamada. preguntar, porque nosotros lo probamos todo, ya lo sabes. Entonces, sí que tenemos agentes de IA para agendar llamadas. Vale. Hemos generado el lead y dentro del lead generamos la llamada y hemos hecho pruebas también de outbound, es decir, de bases de datos de una persona que llama para una cosa súper concreta, ¿vale? Para saber una cosa súper concreta. Por ahora no lo vemos maduro, me refiero. No lo vemos maduro básicamente porque sí es cierto que la percepción que tienes inicialmente, nosotros, claro, estamos súper sesgados porque estamos todo el rato oyendo llamadas y oyendo funcionamientos, ¿no? A no ser que le vendas a la tercera edad, que están acostumbrados a que les llamen robots de Latinoamérica para intentar venderles cosas. El ser humano, por ahora, lo que despierta cuando te llama una IA para venderte algo es curiosidad. Y entonces empiezas a hablar con ella. Es muy curioso porque se ponen a hablar con ella para ver si la pillan, ¿no? Y entonces casi siempre les van y les preguntan, muchas veces les preguntan, ¿pero tú eres una IA? ¿Vale? Y además hay obligación de decir que eres una IA, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la IA va a sustituir a vendedores o va a multiplicar el rendimiento de los mejores vendedores? Yo tengo clarísimo que multiplicar el rendimiento. Y ahí habrá gente que se quede fuera, ¿eh? Que sea sustituida. ¿Por qué? O sea, va a multiplicar el rendimiento de aquel que se adapte. Pero aquel que no se adapte se quedará fuera. No sabrá trabajar con diferentes plataformas, con inteligencia artificial. No sabrá, seguirá haciendo ese trabajo repetitivo que una IA hace más rápido y mejor. Sí, y además yo lo que tengo claro, es decir, y esto también para la gente joven, que hay miles en Instagram y en TikTok haciendo cold calling y cosas muy raras, quiero que lo sepáis, o sea, esas cosas que hace la gente es bastante raro, ¿eh? O sea, eso no va a funcionar en la vida, ¿vale? que quede claro. La realidad es que al final, para una venta de verdad, te tienes que enfrentar a alguien. O sea, tienes que... Y ese alguien normalmente es una persona decente y coherente, ¿no? Es que el otro día vi una cosa en TikTok de una que llama cagándose en los muertos de los clientes. No sé si la habéis llegado a vender, vendiéndoles las campañas de marketing online. Pero vamos, que se pasa mogollón, o sea, no un poco, ¿no? Eso no funciona, eso es un show para que vosotros os partáis el culo cuando lo estáis viendo, pero realmente nadie vende así en su vida. Lo que quiere decir es que hay reuniones complejas donde tienes que solucionar y entender cosas que tienen que ver con el contexto humano. Y no lo va a solucionar un método, como estos que llevan el método escrito, ni un closer automático, ni un closer con 7 reglas, ¿no? O sea, porque nosotros que hemos estado en ventas complejas, con mucha gente, cuanta más gente hay en la reunión peor, donde ese proceso de, no, si tu mujer decide por ti, ¿no crees que no es...? No? Eso es mierda todo. Entonces, lo que quiero decir es que
los vuelos comerciales estarán en los momentos más importantes del proceso, ¿no? Que yo creo que sería un error fundamental el hecho de eliminar a la parte más humana. Sí. O sea, lo que sí que creo es que cada vez tenemos que ser más híbridos y tener nuestros propios agentes con nuestras cosas, nuestro Maslead, nuestro Wallet, nuestras herramientas, para que realmente nuestro tiempo efectivo de ejecución sea lo más eficiente posible. Porque todos queremos estar con la familia, trabajar, etcétera, pero con una línea principal. Pues nada, Alex, vamos a llegar a una zona que son unas preguntas rapiditas, ¿vale? Para que puedas responder en menos de 30 segundos y lo vemos, ¿vale? Un libro imprescindible sobre ventas que quieras recomendar. Vale. Lo primero que te voy a decir es que me gusta mucho leer, me gustan mucho los libros. Te voy a recomendar uno, que es Los 6 sombreros de pensar, de Eduard Bono, que es un maltés, que lo que hace es que te pongas en el sitio del otro, cómo piensa el otro, ¿no? Son sombreros diferentes, pero me gusta mucho seguir a gente en LinkedIn que habla sobre ventas. Eso me encanta. Sí, yo creo que sí que hay gente que transmite cosas del hacer, ¿no? Que le das la base principal. Es que es práctica pura. Sí. Eso está bien. Una herramienta de trabajo que utilizas todos los días. Más leads. Un error comercial que ves constantemente. No tener profesionalizada la parte de la prospección, perder mucho tiempo investigando. El mejor consejo de ventas que has recibido. Probablemente el que te decía antes del florete, ¿no? Que me dio mi padre. No apretar y no soltar. Tener el punto justo, y eso es difícil controlarlo. Una habilidad que todo vendedor debería desarrollar. Escuchar. Una tendencia que marcará el B2B en los próximos años. Una tendencia. Yo creo que la inteligencia artificial va a sustituir muchas partes repetitivas y eso hará que se potencien los comerciales. Habrá más tiempo para tener esas reuniones incómodas que hablábamos, ¿no? Al final es el objetivo. Y mandar menos correos o hacer menos cosas repetitivas, CRMs, etc. ¿Outbound o inbound? Yo creo que en una estrategia tienen que estar los dos bien definidos y el uno potenciar al otro. ¿Llamada o email? Yo soy team llamada, sí. ¿Automatización o personalización? Automatización personalizable. O sea, poder tratar a la persona con datos que puedes extraer previos antes de contactar con ella. ¿Dato o creatividad? Me quedo... Sí, puedes ser creativo con datos. Sí, pero si tuviera que elegir me quedo con la parte del dato. Luego la creatividad va a venir sola, pero tú con el dato puedes conseguir muchas cosas. ¿Qué harías mañana si tuvieras que generar 50 reuniones comerciales en los próximos 30 días? Buena pregunta. Lo que haría sería identificar bien a los clientes, generar una base de datos basándome en esos clientes que ya tengo, contactarlos a todos de forma personalizada, generar reuniones, tener previo, evidentemente, toda la parte de datos de interés de esa persona o saber cómo soluciono ese problema que tiene. Y a partir de ahí ponerme a llamar. Ponerte a llamar como un loco. Bueno, pues Alex, ha sido un auténtico placer compartir contigo un rato en este episodio. Nos llevamos ideas muy valiosas sobre cómo construir una estrategia de prospección moderna, importancia de criticar siempre el trabajo e ir a datos fiables antes de empezar a trabajar, el papel de la inteligencia artificial que no debemos dejar que nos borre, sino que nos genere mayor valor. Y sobre todo una visión clara de por dónde empezar, cómo generar una buena base de datos y cómo trabajar el día a día de ese desarrollo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con la audiencia que tenemos. Así que muchas gracias por venir, Alex. Muchas gracias a ti, Andrés. Un placer haber estado este ratito. Y a todos vosotros, pues ya sabéis que podéis encontrarnos en YouTube y en Spotify y que podéis seguirnos y estaremos encantados de que sigáis a Alex, que escribe mucho en LinkedIn y habla de muchas partes, que si queréis probar más leads, pues encantados de mostraroslo para poder funcionar mejor y que os suscribáis al canal y que nos veamos en el próximo episodio. Así que hasta la próxima.